Bueno, vamos a comenzar entonces con volumen, uno de los temas finales ya. En principio la idea es reconocer que podemos calcular volúmenes de cuerpos para algunos cuerpos en los cuales tenemos una fórmula concreta de cálculo. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con cilindro recto, un cilindro recto, cualquiera de estas tres expresiones puede ser vista como un cilindro recto. ¿La idea cuál es? Que hay una región plana a la que uno puede llamar B1, base, una región totalmente congruente con esa base B1, que la podríamos llamar, no sé, tapa, que encima de esa tapa se encuentra sobre un plano paralelo a la base y de manera perpendicular, digamos, a cualquiera de esos dos planos que contienen a las dos bases. En el caso del cilindro que ustedes ven acá, tiene una base que no tiene alguna forma conocida, en donde se queda entonces en este momento originado un cilindro. Ese cilindro consta de todos los puntos sobre segmentos de recta que son perpendiculares justamente a la base que está uniendo a la base B1 con el techo B2. Y de ese cilindro nosotros vamos a poder calcular el volumen. No estoy diciendo nada, digamos, que no sepan, a lo mejor pueden no acordarse, pero sí, digamos, esto uno lo sabe, que el volumen de este cilindro recto no es más que el área de la base por la altura. Entonces, cuando la base, por ejemplo, como este, se corresponde con una región plana de la cual encima conozco una fórmula concreta del cálculo del área, digo, tengo una fórmula concreta del cálculo del volumen. Como la base es todo un disco, el disco tiene área pi por radio al cuadrado, que si lo multiplico por esta altura, tengo en definitiva el volumen encerrado por este cilindro. Y también acá tendríamos otro, donde estas bases B1 y B2 son rectángulos. Entonces el área del rectángulo yo ya la conozco, es lado por lado, en este caso es L por W. Si lo multiplico por la altura que se llama H, tendría el volumen de todo mi cilindro recto, que es lo que nosotros llamaríamos un paralelepípedo recto o la cajita de zapatos, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿qué pasa? No de todos los cuerpos con los que nosotros trabajemos vamos a tener una fórmula concreta de cálculo de su volumen. Es básicamente, la misma idea que nos pasaba cuando queríamos calcular el área de una región encerrada por una curva. Nosotros, cuando trabajábamos en ese contexto, teníamos sobre un intervalo la gráfica de una función positiva y teníamos el interés de calcular el área de la región que quedaba debajo de la curva, por arriba del eje X y entre A y B, pensando en el intervalo. Dependiendo cuál era la curva que nosotros formamos acá, era si la región era alguien de la cual constábamos con una fórmula concreta de área, de cálculo de área. En general no va a pasar eso, va a ser esta curva una curva ahí continua a lo largo de todo este intervalo. Y digo, ¿cómo hacemos para calcular el área de esta región? Aprendimos, mediante todo un proceso primero de aproximación, de cálculo de área, que el área debajo de esta curva se calcula a partir de la integral desde A hasta B de lo que es la función, ¿no? Siempre pensando en ese contexto inicial de una función positiva sobre el intervalo AB. Bueno, ahora, en vez de tener una región genérica a la que le quiero calcular el área, lo que tengo es un sólido genérico, más genérico que estos tres, a los cuales le quiero calcular el volumen. Entonces, digo, a ver si copio, si puedo imitar la idea que se desarrolló para calcular, en definitiva, el área de esta región. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos acá? Como nosotros sabíamos calcular áreas de rectángulos, usábamos eso. Entonces, a nuestra región, ¿qué es lo que hacíamos?
la particionábamos en franjas que se originaban por trazar rectas perpendiculares al eje X por cada uno de los elementitos que formaban la partición del intervalo. De estas franjas buscábamos una forma aproximada de calcular su área. ¿A partir de qué? De rectángulos. Entonces construíamos estos rectángulos de aproximación, donde la altura del rectángulo me lo daba el cálculo de la función en un punto representante sobre cada subintervalo. Si esta partición la hacíamos cada vez más fina y sumábamos, íbamos a obtener un valor cada vez más parecido al valor buscado. Bueno, vamos a hacer una estrategia similar. A nuestro sólido lo vamos a dividir en mini pedacitos de sólidos. Y vamos a tratar de buscar alguna cuenta que me dé un valor aproximado del volumen de cada pedacito de mini volumen, de cada mini sólido. Como en esta región, o como en este mundo de regiones planas, me sirvió considerar todo un rectángulo, en el espacio, cuando trabajo con sólidos, va a haber justamente un sólido representante que me va a ayudar a mí a calcular un valor aproximado del volumen de cada uno de los mini pedacitos de sólido, que va a ser a partir de el volumen de un cilindro. Entonces vamos a presentar esta situación. Vamos a considerar que, un poco considerando esta situación, ¿no? Yo tengo un sólido, o sea que si es un sólido estoy en R3, sólido dibujado en esta estructura gris, que se dispone por arriba de un cierto intervalo AB. Esa cosa amorfa, no tengo una fórmula concreta de cálculo de volumen, pero vamos a buscar una estrategia que me ayude a aproximar el volumen de ese sólido. ¿Qué vamos a hacer? En este intervalo, si yo me paro en un X particular dentro del intervalo y trazo este plano al que se lo estamos llamando P sub X, plano perpendicular al eje X, este plano corta al sólido de tal manera que si yo lo corto y abro ese corte, voy a encontrarme con una región plana, que es la que nosotros llamaríamos, o que vamos a llamar, sección transversal, donde esa sección transversal va a tener un área relacionada con el valor de X que me paré. Fíjense que si yo me paro en un X por acá, hago el trazo de este plano, perpendicular también a lo que sería el eje X, sobre este plano a lo mejor me va a quedar una región un poquito más grande que la que me quedó acá. Entonces, dependiendo en qué valor de X yo me haya parado, la región va a cambiar, esa sección transversal puede cambiar y va a tener su propio cálculo de área. El área es lo que nosotros llamamos A de X, que obviamente depende del X en el cual yo me haya parado. Suponiendo que esta función A de X es una función continua, fíjense qué es lo que vamos a hacer. A nuestro sólido lo vamos a empezar a cortar. Yo voy a dar una partición de mi intervalo AB. Voy a tomar una partición de mi intervalo AB. Por cada uno de estos elementos en la partición, lo que voy a hacer es generar un plano perpendicular al eje X y voy a ir cortando a mi sólido en n partes. Entonces acá yo voy a hacer mi primer plano en X igual a y se va a generar una sección transversal. Si me paro acá, trazo otra vez un plano perpendicular al eje X y acá se genera otra sección transversal.
Si me paro acá y trazo un plano también perpendicular al eje X, se genera esta sección transversal, que es la que sigue por acá atrás. Si me paro en este, XY, también lo mismo, aparece otra sección transversal, que es la que tengo acá adelante. Y así sigo. Es como si cada uno de esos planos perpendiculares al eje X fuese un cuchillo que yo corto ese pan. Imagino a lo mejor ese sólido en azul como si fuese un pan lactal, que lo voy a cortar y queda dividido en rebanadas, en rodajas. Para calcular el volumen de todo pan lactal, lo que voy a hacer es calcular un valor aproximado del volumen de cada tajadita. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, la idea es que, yo ahora voy a borrar esto para poder acercarme. Y lo vemos un poquito mejor. ¿Qué es lo que hacemos? Yo tengo un corte en xy menos 1, tengo un corte en x sub y. Eso originó, por supuesto, cada una de las secciones transversales. La originada acá, cuando el corte fue pararme en xy menos 1, y tengo otro corte que fue cuando me paré en xy. Entonces aparece esta otra sección que la vemos acá. Entre estas dos cosas que yo acabo de dibujar, estas dos curvas que dibujé, queda esa tajada. Bueno, el volumen de esa tajada lo vamos a calcular de manera aproximada como el volumen de un cilindro. Pero esta vez no imaginándome un cilindro donde la altura la veo en este sentido, sino que el cilindro lo miro acostado. Entonces, de ese cilindro, esta longitud va a ser para mí la altura, es la misma, fíjense que todo esto es lo mismo. Esta altura es la que se va a llamar delta X, pensando en que yo a mi intervalo AB lo particioné en n partes iguales, cada uno de estos mini segmentitos va a tener una longitud delta X, que como ustedes ya saben, B menos A sobre n sería una forma de calcular. Tendríamos la altura. ¿Y cuál va a ser la base que voy a considerar? Bueno, tomamos un punto muestra, un punto representante, un XY estrella. En ese XY estrella volvemos a hacer un corte. Nos queda una región plana, que es una sección transversal, región plana de la cual conocemos su área, que es la función continua a en XY estrella. Entonces, lo que uno va a poder decir es que el volumen de esa tajada, de ese mini sólido, no me acuerdo si hay algún nombre en particular, pero de la rebanada, aproximadamente es el volumen de este cilindro, donde la base la considero como esta sección transversal que tiene un área A de XY estrella, y la altura es delta X. Si eso lo hago sobre cada rebanada, se supone que cuando yo sume las áreas multiplicadas por la altura, tengo sumas de volúmenes con I de 1 a n, esta sumatoria va a ser un valor aproximado del volumen de ese sólido que se está llamando S. Valor aproximado del volumen. ¿Qué les parece? Que va a tener que ser realmente el volumen de ese sólido. Hablé sola demasiado, ¿no? ¿Qué les parece? Si esta sumatoria no es más que un valor aproximado, porque lo hago sobre cada mini tajada en la que quedó dividido mi sólido. Sumo, tengo un valor aproximado del volumen del sólido total. Ahora, el volumen del sólido, concretamente, ¿cómo les parece que va a salir?
Límite como cada de una de esa las suma. cosas que hicimos. Límite, cuando en este caso el n tiende a infinito, de esta sumatoria. Con i de 1 a n. Y un límite de una suma, que es una suma de Riemann de la función área de la sección transversal, ¿en qué se convierte? El límite de una suma de Riemann de una función que marca el área, función continua, ¿en qué se transforma esto? En una integral. Sí, China, eso. En una integral desde A hasta B de la función área diferencial de x. O sea, es puro palabrerío inicial que sí necesito dar para que se entienda cuál va a ser la idea del desarrollo. Pero una vez que uno lo que hace es rebanar al sólido para que de cada rebanada le calcule el volumen aproximado y suma y después calcula un límite, está siempre en el mismo contexto de límites de suma de Riemann, de funciones que son continuas. Ese límite existe y es igual a una integral definida. Por lo tanto, a partir de toda esta cuestión ahí inicial para presentar el tema, nos queda básicamente una fórmula de cálculo del volumen de ese sólido. Así que por supuesto ahora viene esa presentación, que es la que podemos ver a lo largo entonces de toda esta diapositiva, donde justamente hacemos eso, el volumen de cada rebanada en una aproximación, el volumen del sólido completo a partir de una aproximación y paso al límite, nos encontramos entonces con la fórmula concreta que es la que vemos acá. El volumen de un sólido que se encuentra entre estas paredes, x igual a A, x igual a B, si el área de la sección transversal en cada plano P sub X, que es un plano perpendicular al eje X, la conozco, esa área de sección transversal, es una función continua de X, entonces el volumen se puede escribir a partir de esta cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar en estos ejercicios? Que no siempre va a ser fácil darme cuenta de quién es esta función. Dependerá de la estructura de ese sólido para saber si esto va a ser fácil o no. Porque una vez que identifico quién es el área de la sección transversal, escrita en función de x, después resuelvo esta integral. Integral que a lo mejor tendrá algún tipo de inconveniente en cuanto a que voy a tener que usar alguna técnica de integración. Y sí, capaz que sí. Pero acá, básicamente, el problema está en encontrar esta función a de x. Por eso, cuando ya me meto en un ejemplo concreto, esta no es más que una idea, una consigna a seguir, tipo receta para ir por un mejor camino. Cuando esté con un sólido, yo lo que voy a tener que hacer es justamente bosquejar quién es ese sólido, hacer algún dibujito, porque con el dibujito creo que uno se da un poquito más idea de quién es la sección transversal. Una vez que uno identifica la sección transversal, o son siempre triángulos, o son siempre cuadrados, o son siempre regiones a las que le puedo calcular el área, digo, ya está, encuentro la forma de describir el área de la sección transversal y luego integro. ¿Y cómo integro? Aplicando un teorema fundamental del cálculo, buscando una primitiva de la función integrando y evaluando los extremos de integración. Vamos a los ejemplos. Volumen de una pirámide. Digamos, si uno se recuerda, puede encontrar el volumen de una pirámide con una fórmula cerrada. La sabemos. Pero bueno, supongamos que no tenemos idea de cómo se calcula el volumen de una pirámide. Voy a tratar de hacer el ejercicio como lo pide, ¿no? Dice, hay una pirámide de 3 metros de altura, pirámide de 3 metros de altura, que tiene una base cuadrada. Y esa base cuadrada es de 3 metros de lado. La sección transversal de la pirámide
perpendicular a una altura del X del vértice es un cuadrado de X metros de lado. Digo, ¿y esto qué es? ¿No? Digo, bueno, a ver qué hago, una pirámide. Ahí. Base cuadrada, dice. O sea que esto es 3 y 3. ¿Cómo no? Dice, la sección transversal de la pirámide, la sección transversal es esos planos que voy cortando a mi sólido, perpendicular a una altura X del vértice, es decir, el vértice está acá, vengo a una cierta altura X del vértice, trazo este plano y me encuentro que dice que tengo un cuadrado de lado X. Este sería mi P sub X. Y este sería mi cuadrado. La altura de la pirámide es 3 metros también. O sea que de acá a la base, tiene que estar ahí en el centro, esto también es 3. Ese es mi esbozo. Ahora, cuando yo lo paso a tratar de calcular como corresponde, digo, capaz que me convenga pensar este dibujo en la misma disposición en la que les presenté yo el sólido de manera general, con el eje X y la disposición sobre el eje X. Entonces, este dibujo, para esbozo inicial, está muy bueno. ¿Yo qué les voy a proponer? El dibujo, el mismo, pero en otro sentido. Para que tenga el parentesco, digamos, asociado a esta presentación. ¿No? Le estoy buscando la vuelta a escribirlo de esa presentación. Nada más. ¿Lo podría haber dejado como estaba? Sí, cómo no. No hay ningún problema. Entonces, en esta presentación, el vértice, estratégicamente lo dejamos en el origen. La altura de la pirámide es 3. La base es este cuadrado del lado 3. Y la idea es que si me paro en un numerito X, es decir, estoy a X metros del vértice, cuando trazo este plano P sub X perpendicular al eje X, me queda esta sección transversal, que nuevamente es un cuadrado del lado X. Entonces, para cada X en el cual yo me pare dentro de este intervalo que va a ser el 0,3, para cada X perteneciente al intervalo 0,3, ya me empiezo a meter con intervalos. ¿Cuál va a ser el área de esta sección transversal que se genera? X cuadrado. Es el área de un cuadrado. Una vez que encontré quién es la función, una vez que me di cuenta de quién es el intervalo, el volumen no es más que la integral desde 0 hasta 3 de esta función. ¿Lo puedo resolver? Obvio que sí. ¿Quién sería una primitiva de la función integrando? 1/3 de X a la 3. La vamos a evaluar entre 0 y 1. Ah, entre 0 y 3, perdón. O sea, esto es 1/3 por 3 a la 3. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de cálculo del volumen en este caso de la pirámide? ¿Alguien se acuerda? Hay una fórmula que es área de la base por la altura dividido 3. Si hacen esa fórmula les da 9. Tal cual. Área de la base, 3 por 3, por la altura, 3, pero dividido 3 de fórmula. La fórmula dividido 3 por fórmula. Así que el volumen del sólido es, si quiero poner alguna unidad,
ya que todo se está midiendo en metros, ¿qué tengo que poner? 9 ¿qué? Metros cúbicos. Claro. Si pongo unidades tengo que poner metros cúbicos. Bueno, todo lo que hice yo ahí está, por supuesto, en la diapositiva. Tratando de querer seguir un poco los pasos que yo les había mostrado antes, de decir, bueno, a ver qué cosas no deberían faltar en este ejercicio para ir descubriendo las secciones transversales. ¿Alguna pregunta? Bueno. Este otro ejemplo, y aclaro esto, ¿no? Agregamos un ejemplo un poquito más difícil, pero con el cuidado de que no es para asustarse, digamos, puede haber alguna situación un poquito más complicada. No va a haber ejercicios demasiado complicados en la práctica para desarrollar, pero veamos uno mínimamente podemos ver. Situación. Una cuña curvada se corta a partir de un cilindro de radio 3 mediante dos planos. Un plano es perpendicular al eje del cilindro. El segundo plano cruza el primero y forma un ángulo de 45 grados. Determina el volumen de la cuña. Estas cuñas son a veces esas cuñas de madera que uno usa como para levantar el nivel de algún mueble cuando anda medio enclenque. Esas cuñas, hagan idea un poco de eso. Bueno, conclusión, el dibujito sí viene junto con la descripción. Hay veces que el dibujito lo tengo que hacer yo. Y se hace el dibujito de la cuña. Acá tengo esta base que tiene que ver con el cilindro de radio 3. Acá tengo 3 menos 3, 3. Es un medio disco. Acá a esta altura, fíjense que si esto está a 45 grados, esto también mide 3. Y la propuesta es que nos situemos sobre el eje X y sobre ese eje X, cada vez que yo me paro en un X particular, lo que yo voy a ver que se genera es un rectángulo. Esto sería mi sección transversal, de la cual quiero encontrar una fórmula de cálculo del área de esa sección transversal. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, como esta inclinación está a 45 grados, si yo me paro en un X específico dentro de este intervalo de trabajo que es el 0,3, si esto mide X, esto también tiene que medir X. Porque este ángulo es de 45 grados. Estamos hablando de un triángulo que es isósceles. Entonces yo ya sé que para el área de esta sección transversal serían áreas de rectángulos donde cada vez que me paro en un X, la altura va a ser X. ¿Y cuál va a ser la base? Bueno, la base, entiendo, va a ser la longitud de este segmento. ¿Cómo lo calculo? Bueno, como esta curva, por supuesto, es simétrica respecto al eje X, lo que puedo hacer es calcular la longitud de acá hasta acá y multiplicarla por 2. Y esta longitud es la que tiene que ver con la coordenada ahí de todos estos puntos. Si acá tengo X, esta es la coordenada Y. Entonces, yo sé que todos estos puntos, forman parte de una circunferencia centrada en el origen de radio 3. Esta longitud la puedo de alguna manera calcular a partir de despejar la Y en función de la X. 9 menos X cuadrado
Y como estoy usando el despeje positivo, me quedo solo con el despeje de la raíz de 9 menos x al cuadrado. Pero como es por 2, son 2 veces esto, a esta área, entonces la multiplico por 2 veces la raíz de 9 menos x al cuadrado. Esta sería el área de la sección transversal. Que ese x va a ir cambiando a medida que yo me vaya moviendo en este tramo de valores, que va desde 0 hasta 3. Entonces el planteo final del volumen es la integral desde 0 hasta 3 de esto que ha quedado como función integrando. ¿Cómo se resuelve? Se puede usar una sustitución. Hacemos la sustitución y lo resolvemos al final. Pero lo complicado acá fue el planteo. No fue fácil de hacer el planteo. Pregunto, si en vez de haber hecho las secciones transversales como estaba propuesto en el propio dibujo, que obviamente uno lo que hace es trazar estos planos perpendiculares al eje X y ve que en esa intersección con el sólido queda todo este rectángulo, ¿no? ¿Qué pasa si yo cambio la orientación de esto? No lo miro así. ¿Qué pasa si las secciones transversales las origino perpendiculares al eje Y? ¿Qué vería sobre estos planos? Triángulo. Sí. Esperen que me voy a hacer el dibujito más para acá. Así, lo paro en este Y, ¿no? Hago esto, corto. Lo que vería acá qué feo que me quedó, perdón. Horrible, horrible. Lo que vería es un triangulito, que tiene que ser a 45 grados, por eso me salió tan feo, porque no estaba ni a 45. Ahí quiero que sea paralelo a esto, o lo más paralelo que pueda. Y aparece este triángulo, que son todos triángulos isósceles, donde si estoy parada en un Y acá, esto es X y esto es X. ¿Cómo puedo calcular el área de esa sección transversal? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? X cuadrado sobre 2. Claro, porque quedaría base por altura dividido 2. Ahora, como yo estoy moviéndome con valores de Y, todo tiene que quedar escrito en función de Y. ¿Y cómo entonces podría escribir esa expresión en Y? Y al cuadrado sobre 2. No, no es que cambie, no es que cambie la ah, variable así porque sí. Entiendo que me queda X al cuadrado sobre 2. Entonces yo me paro en un Y y observo rápidamente cómo quedaría el cálculo de el área de ese triángulo. Pero no lo puedo escribir en función de X, lo tengo que escribir en función de Y. ¿De dónde va a salir? De no olvidarme que el tope en esta llegada, fíjense que si yo me hubiese parado acá, el triángulo que me queda es mucho más grande. ¿Pero por qué? Porque este tope me lo da el cilindro. Y el cilindro es el que, en esta proyección sobre el plano XY, me queda X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. De ahí despejo el X al cuadrado, donde el Y va a variar desde -3 hasta 3. Entonces, depende de cuál sea mi estrategia, de cómo me paro, es cómo queda el cálculo de la integral. Puedo haberlo hecho así. Y desde -3 hasta 3, donde la región es
En este caso, x cuadrado igual a 9 menos y cuadrado. El área escrito en función de y nos quedaría 9 menos y cuadrado sobre 2. Entre menos 3 y 3. Y hago esa integral. Va a tener que dar exactamente lo mismo. ¿Estamos? Esa es otra visualización del mismo ejercicio. La propuesta en el apunte es una mirada sobre el ejercicio, que no tiene por qué ser la única. Eso después complétenlo en esa segunda versión. Pero no es para que se asusten, es como para que vean que sí, hay algo un poquito más difícil, pero no. No por eso imposible, de a poquito. Bueno, y nos metemos en este mundilio de volumen de sólidos de revolución, que a pesar de que el título parece como complicado, es bastante más fácil, creo yo. Situación. Sólidos de revolución, el método de los discos. La situación va a ser la siguiente. Voy a ir a la siguiente placa. Tengo una cierta función positiva a lo largo de un intervalo AB. Esa región, perdón, esta curva sobre el intervalo B genera una región. Y esa región lo que vamos a hacer es, la vamos a girar alrededor del eje X. Cuando nosotros a toda esa región la hacemos girar alrededor del eje X, lo que se genera es un sólido que acá yo diría es como todo un jarrón completo, el borde más todo lo de adentro, ese es el gran sólido, ¿no es cierto? Entonces cuando yo ya entendí que para hacer el volumen de un sólido lo que necesito es entender cómo quedan las áreas de las secciones transversales, cuando yo me paro en un X dentro de mi intervalo AB de trabajo y corto a este sólido con este plano, ¿qué voy a ver en este corte? ¿Qué tipo de región plana? ¿Una circunferencia? En realidad no va a ser la circunferencia solo, porque la circunferencia es el borde, es todo el disco. Un círculo. Todo un círculo, exactamente. Entonces acá lo que me va a quedar, bueno, me va a quedar acá, es todo un disco en esa sección transversal. ¿Y ahora cuál va a ser el radio de este disco? Porque ahora ya entendí que si es un disco, el área de un disco es pi por el radio al cuadrado. ¿Y quién me va a dar este valor del radio? F de X. El valor que tenga la función. Entonces el radio al cuadrado. Hay una aplicación de GeoGebra. Miren, si ustedes tienen la oportunidad, en la comunidad GeoGebra existen un montón de personas que trabajan con esto y que van subiendo material y que está disponible para cualquiera. Acá no es que hay nadie que paga nada, todo esto es libre. Y Laura del Río es una profe que la fui viendo, sé que trabaja en la Universidad de La Plata. Y parece ser muy buena con todo esto de GeoGebra. Y tiene este recurso. Supongamos que yo le quiero poner que la función es la función f de x igual x y que mi lugar de trabajo es el intervalo desde 0 hasta 2. Acá lo que puedo ver es la región plana. La función va desde, el intervalo va de 0 a 2. Tengo la gráfica de la función igual a x. Y todo esto es lo que yo voy a girar alrededor del eje X. Lo voy a poner más chiquitito ahí. Si yo giro, evidentemente lo que va a pasar
es que va a quedar un cono sólido, ¿no? Con todo esto pintadito. Bueno, sin que tengan que creerme a mí, lo que ustedes pueden hacer acá es con este deslizador, viendo acá, voy a ponerle que me visualice el sólido, fíjense lo que queda. Todo este cono que yo había intentado dibujar, completo. Le pongo acá lo mejor que no quiero que lo haga desde 0 hasta 2, que lo haga desde 1 hasta 2. ¿Se dan cuenta que la región cambió? Esa región es la que va a girar alrededor del eje X. Me doy cuenta que lo que va a quedar es algo parecido a esto. Bueno, sin que tengan que creerme lo que yo escribí, fíjense que ese es el sólido. Bueno, acá con este deslizador hubiésemos visto cómo se generaba todo ese sólido. Yo esto después se los voy a compartir porque es interesante, sobre todo para cuando uno trabaja en los ejercicios. Bueno, así que ahora, volúmenes de sólido de revolución, la cosa es más simple, porque yo no tengo que andar buscando quién es la función de área de sección transversal, porque ya lo tengo bastante más directo. No tengo que andar analizando, como hice en los ejercicios anteriores, el hacerme la gráfica de planos perpendiculares al eje X, reconocer la región, ver cómo calcularía el área, porque ahora yo ya sé que en estas situaciones las regiones son discos y sé calcular el área de un disco. Entonces, por ejemplo, bueno, este mismo sólido generado con esta aplicación, en vez de ser f de x igual x, es x a la 1/2. Me cambió la región y bueno, cambió como quedó el sólido. No se ve tan distinto porque ahí la curvita no se ve tan pronunciada. Ah, porque es entre 0 y 1, ¿no? Ahí tenemos. Ese sería el sólido. Bueno, como se calcula, es más, acá también hasta tienen el resultado final. Acá les hace la cuenta y tienen una manera de corroborar desde el lugar de la práctica. Bueno, ¿cómo lo hago yo después sin la aplicación del GeoGebra? En este caso, yo lo que tengo es el intervalo de trabajo que va desde 0 hasta 4, no era de 0 a 2, de 0 a 4. Tengo la gráfica de la función raíz de x y en esa región dice, lo hacemos girar alrededor del eje X, donde se va a generar un sólido y quiero calcular el volumen. Bueno, entonces entiendo que para los X que están dentro de mi intervalo, que es 0,4, el área de las secciones transversales van a ser áreas de discos, de estos discos, que es pi por radio al cuadrado. El radio, ¿quién me lo da? La expresión de esta función, que es raíz de x. Entonces, la función al cuadrado. Por lo tanto, el volumen va a ser la integral desde 0 hasta 4 de pi por, ¿cómo queda esto? La raíz con el cuadrado se puede cancelar y queda esta expresión. Una primitiva de pi por x. ¿Quién sería? 1/2 de x cuadrado. Y el pi, ¿no? El pi sigue estando. X cuadrado sobre 2, entre 0 y 4. Lo evalúo en 4. 4 al cuadrado, 16, dividido 2, 8. Todo eso aparece en la resolución. Esto quería ver
porque yo le había puesto de 0 a 4, no, de 0 a 2 le había puesto, si ponemos de 0 a 4, ahí está, 8pi. Está el dibujito. Bueno. Seguimos. Acá se complicó el asunto. Calcule el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por I igual a X cubo, I igual a 8 y X igual a 0, pero alrededor del eje Y. Entonces digo, quedó esto. Muy parecido al anterior, pero dispuesto de manera vertical. Los discos, esta vez, los voy a ver generados cuando yo corte a mi sólido con planos de la forma constante, pero que cortan al eje Y de manera perpendicular. Y igual a constante. Acá tengo los discos. Bueno. Entonces digo, los valores de la I, ¿entre quién y quién van a tener que estar variando? Cero y 8. Eso estamos de acuerdo. De 0 a 8. Para cada valor de I en el que yo me pare, ¿cómo hago para calcular el área de ese disco? Porque ahora va a quedar escrita en función de I. Fíjense que si yo me paro en un I acá, esto no es más que el valor de la X de este punto, que lo tengo que escribir en función de Y. Esta ecuación, que es la que define la curva, la voy a escribir más grande acá, y igual a X cubo, así como está no me sirve. ¿Cómo tendría que escribirlo? La raíz cúbica de I igual a X. Entonces, esto que es X es el valor del radio de todo el disco que se va a generar. Y entonces ahora digo que el área es pi por esto que es mi radio al cuadrado. O sea, es pi por I a la 2/3. Entonces ahora sí, ¿quién va a ser el volumen? La integral desde 0 hasta 8 de pi por I a la 2/3 diferencial de I. ¿Cómo busco una primitiva? Pi por 5/3 y elevado a la 5/3. Bueno. Está bien, es esto más 1 Ujú. dividido 5/3, que es lo mismo que 3/5. multiplicar por 3/5. Y eso entre 0 y 8. Bueno, todo eso que digamos hay que hacer cuentas que yo ahora no las estaba haciendo, están expuestas acá. ¿Mm? Este es el resultado final. 3/5 por I a la 5/3 entre 0 y 8. No se olviden de pi. ¿Saben cuántas veces hacen mal un ejercicio porque se olvidan pi? Vamos a ver. No me acuerdo, creo que sí, en esta aplicación. Esto es alrededor del eje X. Pensé que este también tenía para girar alrededor del eje Y. Bueno, debe haber otro. Otro recurso, digo, de Laura del Río que también debe ser alrededor del eje Y. Yo tenía otro y no me acuerdo dónde está. Bueno, no importa.
otra situación. Situación, dice, determinar el volumen del sólido resultante al hacer girar alrededor de la recta y igual a 1, la región acotada por y igual a raíz de x y las rectas y igual a 1 y x igual a 4. Determinar el volumen de la región resultante al hacer girar alrededor de esta recta. En general siempre solemos poner el simbolito ahí de un giro para indicar sobre cuál es el eje de giro. La región acotada por todas estas curvas. Y igual a raíz de x, que es la que vemos acá. La recta y igual a 1 y la recta x igual a 4. O sea, esta es mi región a girar. Y alrededor del eje, que ahora ya no es el eje x, es un eje que es una recta paralela al eje x. Bueno, no tengo que perder de vista lo que venía haciendo antes. ¿Para qué valores de x tiene sentido que yo piense esta situación? Para valores de x que van desde 1 hasta 4. ¿No? Con 1 hasta 4, ahí está la región. Entonces, para cada x que pertenece al intervalo 1, 4, digo, ¿cómo calculo el área de la sección transversal? Yo sé que si yo a esta región celeste la giro alrededor de este eje de giro, que ya no es el eje x, es la recta igual a 1, se genera este sólido que ustedes ven en el dibujito de abajo. Donde acá veo los discos. Donde digo, ¿cómo calculo el radio de cada uno de estos discos? Bueno, el radio lo tengo dibujado acá. Al girar, voy a generar toda esta región, que es esa sección transversal. ¿Cómo le calculo el radio? Haciendo una diferencia. Yo sé que parada sobre el eje X, desde este puntito hasta tocar la gráfica de la función, todo esto lo va a representar la raíz de x. Porque es parada en x, voy a lanzar un segmento vertical hasta toparme con esta curva que es la más lejos que tengo. Este segmentito lo va a representar la expresión raíz de x. Pero no me interesa todo este segmento completo. A mí el segmento que me interesa es este. Entonces, ¿qué hago? A todo mi segmento completo le saco este pedacito de acá. Esto se lo saco. Y esto es 1. Entonces, a todo el segmento que es raíz de x, si le saco 1, lo que me queda es el segmentito dibujado en rojo, que es el que me interesa a mí trabajar, porque es el que va a representar a el radio de cada uno de los discos. Me paro en otro lugar. Paro acá. Otra vez. Todo este segmento. Eso es raíz de x. Este segmentito chiquitito desde acá para abajo es 1. Como a mí me interesa este pedacito de acá arriba, es la resta entre los dos. Esto de acá, que es en definitiva lo que me interesa, es raíz de x menos 1. Y ese es el radio. Entonces es el área de la sección transversal pi por radio al cuadrado. Raíz de x menos 1 al cuadrado. Entonces el volumen va a ser la integral desde 1 hasta 4 de pi por el área de la sección, ¿no? Pi por raíz de x menos 1 al cuadrado. ¿Cómo se podría resolver esta integral ahora? ¿Qué podría ser? Ir desarrollando el cuadrado del binomio y después haciendo las primitivas de cada término. Sí.
Este pi, que es constante, si quieren, lo dejo acá afuera, pero no se se olviden de pi. El cuadrado de raíz de x, en este caso es x, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces voy a hacer la búsqueda de primitiva término a término. Pi por una primitiva de x, ese es fácil, x cuadrado sobre 2. Menos una primitiva de esta expresión, menos 2, por una primitiva de raíz de x. ¿Quién sería? X a la 1/2. No, raíz de x es x a la 1/2. ¿Una primitiva de eso? X a las 3 medios, Claro, 2 sí, sí. tercios. Bien. Es 2 tercios por x a la 3 medios. Y después más una primitiva de 1, x, evaluada entre 1 y 4. Bueno, reemplazo todo esto en 4, le resto todo esto valorizado en 1 y va a aparecer el resultado final, que es lo que ahora les voy a compartir, ¿no? Pero esa es un poco la idea de cómo lo pienso. Queda esta expresión, 7/6 pi. No, si quieren, por supuesto, después con la calculadora hacen 7/6 por pi y dan un valor aproximado en decimales, pero si no, esta presentación está fantástica porque tengo que dar la presentación exacta, que es esa. Hasta ahora, todas estas situaciones tienen una particularidad. Si bien fueron como cambiando en dificultad, porque encima pude girar alrededor de otro eje que no era el eje X, todas tienen una similitud en este sentido. Todas, ¿eh? Voy a ir a la primera. Siempre sobre el eje de giro, la región se apoya lateralmente. Hay toda una parte de apoyo completa de la región. Acá toda la región veo que se apoya sobre lo que es el eje de giro. En las otras situaciones, en esta, giro alrededor del eje Y y toda la región se apoya sobre el eje de giro. Y en la de recién, que está bien, estábamos cambiando el eje de giro, pero pasa lo mismo. Toda la región se apoya sobre el eje de giro. Vamos a pasar justamente a situaciones en las que eso no sucede. ¿Qué pasa si toda la región en juego no se apoya sobre el eje de giro? Como por ejemplo esta situación. Tengo una región donde participan dos curvas acotando la región por encima del plan de lo que es el segmentito AB. Cuando yo gire toda esta región plana, lo que voy a obtener es todo un sólido, pero que tiene un agujerito. Entonces, cuando yo investigue las regiones, perdón, las secciones transversales, lo que me va a quedar ahora son arandelitas. Arandelas. Tengo ahí un radio interior, tengo un radio exterior. Y de estas arandelas, ¿cómo le podría calcular entonces el área? Una menos el otra. El área de la grande menos el área de la chica. Claro, el área del disco más grande menos el área del disco más chico. Entonces haría pi por la función que está como más arriba, es la que tiene que ver con la R mayúscula, pi por R de X al cuadrado, menos pi por el R chiquitita al cuadrado. Entonces, en vez de escribirlo así, ¿qué es lo que hacemos? Lo escribimos sacando pi, factor común, y dejando R cuadrado de X mayúscula menos R chiquitita al cuadrado de X. Esta sería la sección transversal. Y el volumen, por supuesto, va a ser la integral de esta expresión entre A y B. Así que esa es entonces el área de la arandela, como me decían ustedes. Y
el volumen en consecuencia, la integral desde A hasta B, de pi por el radio más grande al cuadrado menos el radio más chico al cuadrado. Ejercicio. Para generar un sólido, se hace girar la región acotada por la curva y igual a x cuadrado más 1 y la recta y igual a menos x más 3 alrededor del eje x. Determinar el volumen del sólido. Digo, a ver. Buah. Tengo y igual a x al cuadrado más 1, o sea que pasa por acá. En 1 vale 2. Estoy haciendo mi croquis, Feíto, pero por acá. Esta sería igual a x cuadrado más 1. Después tengo la otra curva, igual a menos x más 3. En este caso, en 3 vale 0. Después pasa por 3. Hago el dibujito. En algún momento, bueno, medio que forcé ahí la situación. Ahí. Tengo esto, ¿no? Entonces, la región de la que se hace referencia es esta, la que está acotada por las dos curvas. Esa es la que tengo que girar alrededor del eje X. Eje X, esto es el eje Y. Necesito encontrar estos puntos de encuentro. Porque cuando yo encuentre esos puntos de encuentro, en realidad lo que voy a saber es mi intervalo de acción. Una vez identifico mi intervalo de acción, voy a poder identificar acá quién es la función que cumple la del radio más grande y quién es la función que cumple el papel de radio más chico. Buscar los puntos de encuentro entre las dos curvas es lo que uno sabe se plantea haciendo esta ecuación. Igualo las leyes de las dos expresiones, me queda una función cuadrática igualada a 0, le calculo las raíces y tengo x igual a menos 2 y x igual a 1. Bien. Entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen de eso? Se van a originar arandelas. ¿Cómo quedaría? Cada x dentro del intervalo de trabajo, que es el que va desde menos 2 hasta 1, entonces la integral de menos 2 a 1, voy a tener que calcular el área de arandelas. Pi por. Cuando yo me paro, entonces en un x genérico. ¿Quién está cumpliendo el rol del radio más grande? ¿Qué función es la que me termina delimitando ese tope para generar el radio más grande de las arandelas? La cuadrática. Decir la cuadrática es pensar que yo me paro acá y digo, me paro acá y voy hasta tocar la cuadrática. No te olvides que lo que se va a generar es toda una arandela. Más o menos así, de la cual uno quiere calcular esta área.
desde X hasta tocar a la cuadrática de la arandela. ¿Qué estaría representando? ¿El radio más grande o el radio más chico? El radio más chico. Y es el radio más chico. Ahora, si me quedo en X y hago un segmento vertical hasta tocar a la función lineal, esto representa de la arandela el radio más grande. Entonces tengo que hacer pi por menos x más 3 al cuadrado, que sería quien me está dando el radio más grande, menos, entre paréntesis, la expresión de la cuadrática, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Una vez que tengo el planteo, ahora tengo que resolver con las técnicas de integración que conozco, busco primitivas y resuelvo. Pero necesito poder identificar quién es el que cumple el rol de radio más grande y radio más chico. Obviamente que parada en este puntito X, voy a trazar segmentos hasta toparme lo más lejos que pueda con mi cota superior, con mi techo, y después otro segmentito hasta toparme con esa curva que delimita la parte inferior, lo que sería para esa región el piso. ¿Qué es lo que no se estaría como registrando? Pueden preguntar, no hay problema, es el momento. Bueno, a ver si acá lo puedo hacer. Solo sólido con hueco. A ver. Igual x al cuadrado más 1. Esta sería una primera función. La otra dijimos que era menos x más 3. La función que acota por debajo. Fíjense que acá les puse la función de arriba y la función de abajo. Y el intervalo en juego era desde menos 2 hasta 1. Esta es la región en juego, que es la que teníamos ahí. Al hacerla ahora, girar de a poco lo voy a hacer. Aquí. Me queda este sólido que se va a ir generando. Sería el sólido en esta situación. ¿Mm? Bueno, eso. Todas las cuentas, por supuesto, están puestas acá. Y la integral, haciendo todo esto, nos queda el cálculo de una integral que en definitiva termina siendo un polinomio. Y la búsqueda de primitivas de polinomios justamente no es la parte difícil. Lo que puede quedar a lo mejor como trabado en cantidad de números sea la cuentita que tengo que hacer para la regla de Barrow, nada más. Bueno, fíjense lo que queda, 117 quintos pi. Y ahí lo teníamos, ¿no? A ver. Sí. No sé por qué. Habré puesto al revés. F. Miren lo que quedó acá. Ahí quedaba menos 117 quintos pi. ¿Qué es lo que puse mal yo? Evidentemente lo que acá la aplicación está considerando como función tope y función base, ¿no? Acá menos x más 3. Después acá era x al cuadrado más 1. Claro, f de x considera la función de arriba y g de x a la función que queda abajo.
Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a esta situación. Ahí vamos a tener que pensar un poquito. Dejo pensar unos minutitos para que puedan ustedes escribir en su hoja. Esta región es la que ya habíamos trabajado. Era una región que estaba acotada por y igual 8, x igual a 0, y la gráfica de la curva y igual a x cubo, o la puedo escribir como x igual a raíz cúbica de y, de la forma que ustedes la quieran escribir. Bien. Necesito girarla alrededor de diferentes ejes de giro. Necesito girarla alrededor de y igual a menos 1, de y igual a 9, de x igual a menos 1 y de x igual a 3. Me voy a llevar de manera separada estas situaciones en un jump. Que las vamos a pensar por separado. Ahí tienen las 4. Tengo que girar, en este caso, alrededor de diferentes ejes. Yo con ustedes ahora voy a hacer la primera, para que tengan una idea de cómo lo pienso, y después vamos a tratar de que ustedes puedan pensar un ratito las otras 3. Si esta es la región, voy a poner acá un poquito más grande esto. Me dice, tengo que girar alrededor de la recta y igual a menos 1. Entonces la recta y igual a menos 1 la encuentro acá, menos 1. Acá tengo la recta. Bueno. Y igual a menos 1. Acá que tenía, esto era 2, ¿no? Esto es 2, esto es 8. Tengo que girar alrededor de este eje. Cada vez que yo tengo que girar alrededor de cualquier eje que sea, yo me paro en el eje de giro. Entonces, si yo me paro sobre el eje de giro, sé que me voy a parar por acá. Para valores de x que se encuentran entre 0 y 2. Entonces, parada en un punto genérico dentro del intervalo 0,2, pero me paro sobre el eje de giro, trazo segmentos. Un segmento que represente aquel valor que va a representar el radio más grande de la arandela, y voy a trazar otro segmento que va a marcar el radio más chico de la arandela. Entonces, en este caso, si me paro en el eje de giro, voy a trazar un segmento vertical hasta tocar lo que es la recta. Eso para mí sería el radio más grande. Mientras que parada en ese eje de giro, voy a hacer con negro, desde acá voy a trazar un segmento vertical hasta toparme, en este caso, con la primera curva. Y esto sería mi radio más chico. Entonces, yo ya lo sé, que el volumen se va a poder escribir como la integral, en este caso, desde 0 hasta 2, de pi por el radio más grande al cuadrado, menos el radio más chico al cuadrado. Pero necesito identificar quién es quién. ¿Cuál es el valor del radio más grande? Esto. ¿Cuánto mide? Fíjense, si yo me voy moviendo,
desde 0 hasta 2, el radio más grande es siempre el mismo. Es siempre el mismo, es constante. 9. 9. ¿Qué es lo que hago? Yo ya sé que esto desde el eje X hasta la recta igual a 8, eso mide 8. Como estoy un nivel más abajo, esto es 1 más. Eso es 9. ¿Y el otro? ¿El radio más chico? A ver si lo miro acá, porque si ya está medio... 9 menos f de x. No. Acuérdense, me paro en el eje de giro. De acá hasta toparme con esta curva. Me muevo un poquito. De acá hasta toparme con la curva, que es en este caso la curva, la función cúbica. De acá hasta toparme con la región ahí cúbica. F X de cubo x más más 1. 1. A ver, es este pedacito hasta acá, que esto sé que es x al cubo, al que le sumo 1. Entonces ahí ya me doy cuenta que este radio más chico, como quedó ahí el dibujito medio pequeño, no es más que la expresión de la función x cubo, más 1. Ya tengo entonces individualizado quién es el radio más grande, el radio más chico. Después tendré que hacer la cuenta, ¿no? En este caso el volumen va a quedar la integral desde 0 hasta 2 de pi por radio más grande 9 menos radio más chico x cubo más 1. Perdón, el cuadrado lo puse mal ahí. El cuadrado va acá. Diferencial de x. Así es el planteo. Después, por supuesto, lo podríamos continuar con la cuenta, pero no es algo que en este momento me interesa hacer esta cuenta, porque ya vamos a hacer un montón de integrales en la práctica como para identificarlo. Bueno, ahora hay que concentrar la mirada en las otras tres que nos quedan. Piensen un cachito en este. Ahora el eje de giro. Ahora el eje de giro está acá. Y igual a 9. Insisto con la idea. Me posiciono sobre el eje de giro en la variación que corresponde, que es entre 0 y 2. Desde acá tiro un segmentito hasta tocar aquella curva que está más lejos para ver quién es el radio más grande. Y tiro otro segmentito hasta la curva que tengo más cerca para saber quién es el radio más chico. Piensen un cachitín, un cachitín. El radio más grande sería 9 más X cubo. A ver que lo pongo acá. Mm.
sigo la estructura, digo, acá tengo la recta igual a 9. Los valores de x que me interesan van a estar entre 0 y 2, ¿no? Entonces me paro sobre el eje de giro. ¿Quién me decías que iba a ser el radio más grande? Sería 9 menos x cubo. Oh, Creo que sí, ¿no? Si yo parada en el eje de giro trazo este segmento hasta tocar a la curva más lejos, voy a tocar a la función que es la cúbica, ¿no? Yo sé que desde el eje de giro hasta el eje X, a lo mejor justo ahí no fue el mejor lugar elegido porque no se nota lo que quiero, pero supongamos que, a ver si lo puedo hacer con esto, creo que puedo hacer segmentitos. Tengo que hacer este segmento. Y ese segmento lo puedo pensar como vos decís, ¿no? Hago desde el eje de giro hasta tocar el eje X, que todo esto mide 9, a quien le resto un pedacito pequeñito que justamente tiene que ver con esto que está acá abajo. Entonces, a lo rojo le saco lo verdecito. No sé si se ve mucho lo verdecito, capaz que me convenga hacerlo con otro color. Naranja. Le saco este pedacito. Entonces, lo que sí sé es que esto que es rojo, eso es 9. Porque desde el eje de giro hasta el eje X, 9. ¿Qué le tengo que sacar? Este pedacito de acá. ¿Y eso quién es? X cubo. Por lo tanto, sí, el radio más grande va a ser 9 menos X cubo. ¿Y el radio más chico? Otra vez, me paro en el eje de giro y voy a trazar un segmento hasta toparme con la primera curva que encuentre que delimita la región. Me paro en un sería punto 1. acá. Claro, la primera curva que delimita es esta que me encontré ahí. Esa. Y va a ser siempre la misma, cualquiera sea el X en el que yo decida pararme. Siempre va a ser lo mismo. O sea que en ese caso, el radio más chico es 1. Entonces el volumen del sólido va a ser la integral desde 0 hasta 2 de pi por esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Después tendré que hacer las cuentas. Vamos a los otros. Ahora giro alrededor de otros ejes. Me lo voy a llevar por allá. Alrededor de x igual a menos 1. X igual a menos 1, la recta está acá. La recta. Acá por allá arriba. Esta sería la recta x igual a menos 1. Otra vez la idea. Me paro sobre el eje de giro.
Me paro sobre el eje de giro y lanzo segmentos hasta chocarme con la primera curva y la última, que son los que van a delimitar los radios. Si me paro entonces en un punto, siempre me paro sobre el eje de giro, porque voy a girar acá. Si me paro en este puntito en específico, va a ser un puntito que va a ir variando de dónde hasta dónde. De 0 a 8. Entonces, para cada i entre 0 y 8, tengo que trazar los segmentos que van a decir quién es mi radio más grande, quién es mi radio más chico. Radio más grande, radio más chico. Me paro en el eje de giro. Y trazo un segmento hasta tocar, para el radio más grande, ¿no? Hasta tocar a la última curva, que es la que está delimitando la región. Voy acá y empiezo. ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿A dónde paro? ¿Dónde sigo? En la curva. En esta que es la cúbica. Ahí entonces tengo que mi radio más grande, ¿quién es? ¿No sería raíz cúbica de i más 1? Sí, porque sobre el eje y yo sé que este pedacito es raíz cúbica de i, pero le sumo 1. Entonces es 1 más raíz cúbica de i. Perdón, que puse r de x. Le tengo que poner r de i. ¿Y el radio más chiquitín? ¿Quién me lo da? Me paro en el eje de giro. Trazo el segmento. ¿Cuál va a ser la primera curva con la que me voy a topar para delimitar este radio más chico? El eje Y. El propio eje Y. Ahí. Propio eje Y. Entonces, en ese caso, el radio más chiquito es ¿cuánto? 1. 1. Es siempre el mismo. Cualquiera sea el valor de i entre 0 y 8, siempre es 1. Entonces, ahora sí, digo, el volumen es la integral desde 0 hasta 8 de pi por, paréntesis, radio más grande al cuadrado, menos radio más chico al cuadrado. Pero como queda todo escrito en función de i, por eso es que el diferencial queda diferencial de i. Vamos con el último que nos queda, que es este de acá. Ahora la recta es x igual a 3, ¿eh? Que piensen un cachitín. X igual a 3.
al pararme sobre ahora el eje de giro que es x igual a 3, voy a pararme en cada uno de estos puntos sobre mi eje de giro. El radio más grande sería 3 y el más chico 3 menos raíz cúbica de i. Exactamente. El radio más grande, fíjense que parada sobre el eje de giro, todos los segmentos que yo tengo que hacer hasta toparme con la curva que tengo más lejos, el tope me lo da básicamente el eje y. Todos estos segmentos tienen una longitud de 3. El radio más chico me lo da el haber realizado el segmentito que va desde pararme al eje de giro a tocar esta curva. Eso es mi radio más chico. Esto es mi R de I. ¿Cómo lo calculo? Haciendo una diferencia. R de I es igual a todo este segmento que es 3, al que le saco este pedacito de acá. Esto se lo tengo que sacar. ¿Y eso quién es? La raíz cúbica de I. Entonces ahora sí, el volumen va a ser la integral desde 0 hasta 8 de pi por radio más grande al cuadrado menos esta expresión de radio más chico al cuadrado diferencial de I y bueno, la resolución. Que quede lo que quede, digamos, hago la cuenta. Pero esa es la forma que creo yo hace que puedan hacer bien los ejercicios. Digo, ¿es la única en la que se pueden empezar los ejercicios? No, ustedes saben muy bien que cada profe con su librito, cada profe va a tener una estrategia de poder encontrar el radio más grande, el radio más chico. No me importa, digamos, si ustedes siguen la estrategia que hago yo, lo que importa es que tiene que estar bien escrito. Y ojo, que muchas veces pasa, a ver, por ejemplo, acá no, que cuando nosotros escribimos esto de quién es el radio más grande y el radio más chico, a veces lo escribimos mal, escribimos justo lo opuesto, pero como después en la fórmula va al cuadrado, termina quedando el resultado final bien igual, pero no estaría bien la parte conceptual. Tanto R mayúscula como R minúscula son radios de arandelas. Por lo tanto, no pueden quedar expresiones que sean números negativos. Por más que después, como le luego al cuadrado, la cosa la arregla, pero tiene que ser coherente eso. Así que si alguien acá, bueno, no va a ser justo este caso, hubiese puesto lo opuesto, hubiese estado mal. Aunque después del encuadrado la cosa se arregla. Hay que tener cuidado con lo que uno expresa también, porque muchas veces en los exámenes solemos poner, para que no sea tan largo, porque son exámenes largos estos, que calculen algunas integrales, que calculen algunos volúmenes específicos y después les puedo llegar a pedir el planteo de cómo quedaría calcular el volumen de tal sólido. Solo el planteo. Bueno, tiene que estar bien. Si no pido las cuentas, eso tiene que estar bien. Hay que tener cuidado con eso. Yo lo sé O sea, porque los radios, profe, tienen que ser siempre positivos, tiene que sí, ser siempre algo que quede positivo. tiene que ser positivo, ya te insisto, aunque después cuando lo elevas al cuadrado te termine quedando bien igual, si vos pones exactamente lo opuesto, no te lo van a considerar. Lo tenemos como experiencia, lo vamos a corregir. Así que tratemos de justamente no caer en ese tipo de error. Pero básicamente, y acá es Lorena, la estrategia de Lorena, Lorena M, la Lore Celaya tendrá su forma también, pero yo me paro sobre el eje de giro y sobre el eje de giro trazo los segmentos para identificar radio más grande y radio más chico. Esa es mi estrategia, lo enseño así porque me parece que funciona, no les gusta cómo se lo dice no sé quién, bueno, mientras esté bien, no hay problema, no hay problema, tiene que estar bien planteado. Bueno, esta parte digamos que ya estaríamos para poder hacer todos los ejercicios de volumen, ya sea de sólidos
cualesquiera, o sólidos de revolución. Digo, una vez que uno le agarra la mano a esto, termina siendo fácil. Digo, no es que es algo que después se termina mareando, lo terminan agarrándolo más bien. Así que no, si hoy alguien está como medio dudoso, está con varias incógnitas de ese tiempo, que lo va a lograr, porque no es difícil esto. En los ejercicios después termina siendo lo más fácil. No digo que después sea fácil la cuenta, eso seguro. Bueno.